En ese entonces el Distrito Federal ya contaba con una gran cantidad de población, y a pesar de esto, no disponía de un transporte capaz de atender la demanda de aquel entonces. Las alternativas de movilidad para aquellos años se basaban principalmente en tranvías, trolebuses y los conocidos peseros. Era evidente, la ciudad necesitaba de un transporte masivo. Es así, como gracias al apoyo del gobierno francés y distintas constructoras, el 19 de junio de 1967 en el cruce de Chapultepec y Bucareli, se da inicio con la construcción de la línea 1 de lo que sería el nuevo sistema de transporte colectivo metro para el Distrito Federal. El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, dio por inaugurada la primera línea del metro que corría de Chapultepec a Zaragoza. El recorrido inaugural lo realizó entre las estaciones Insurgentes y Zaragoza a bordo del tren francés construido por Alstom, MP 68 apodado Presidencial, cuya motriz es la 001. La red fue creciendo, la línea 2 y la línea 3 fueron inauguradas en 1970, puesto que estas tres primeras líneas estaban dentro del plan inicial de construcción. Todo iba bien, la población poco a poco iba viendo al metro como su principal medio de transporte. Seguro, rápido y eficaz eran las tres palabras para describir al sistema. ¿Qué podría salir mal? El tren número 10 había salido de la estación Chabacano de la línea 2, con dirección a Tasqueña. Mientras tanto, en la estación Viaducto, el convoy número 8 se encontraba detenido esperando órdenes para su salida. A pesar de las instrucciones del centro de control hacia el conductor del tren 10 sobre la presencia de un tren en la siguiente estación, este hizo caso nulo de estas, provocando el choque entre estos dos trenes, dejando como saldo la muerte de 31 personas y más de 70 heridos, considerándose como el accidente más mortífero dentro del sistema de transporte colectivo. Distintas versiones sobre la causa de este accidente destacan un sabotaje. Se declaró que el accidente habría sido planeado con el fin de que el entonces presidente Luis Echeverría instalara el sistema de pilotaje automático en cada uno de los trenes. Asimismo, fue declarado que la intención no fue sacrificar inocentes, únicamente hacer obligatorio la instalación de este sistema. Una vez que se hicieron las averiguaciones correspondientes, y ya instalado el pilotaje automático, la vida en el metro durante los próximos años fue bastante tranquila, la red crecía, la afluencia aumentaba, en fin, el metro iba tomando mayor importancia dentro de la capital. Fue en los años 80 cuando el metro tuvo su mayor crecimiento, se construyeron más de 80 kilómetros de este, lo que lo posiciona como uno de los más extensos a nivel mundial. Para los años 90 ya contaba con 11 líneas en servicio, un medio de transporte fantástico. ¿O no? La población empezaba a crecer en la capital y en municipios cercanos a esta, por lo que la red comenzaba a tener una saturación, lo que a su vez derivaba en inseguridad. Indios Verdes, Pantitlán, Cuatro Caminos, los principales puntos se convertían en los sitios rojos por la gran cantidad de usuarios que arribaban a estos. A su vez, los centros de transferencia modal se volvían los favoritos de los delincuentes por la gran facilidad para esconderse entre los muchos locales ambulantes que hacían presencia en estos. No hubo gran solución a la inseguridad que aquejaba las instalaciones, por lo que la población tuvo que ir aprendiendo a viajar con la misma. Aquí el primer problema. Un transporte seguro se transformaba en uno inseguro causando miedo en los usuarios. En fin, que la red no creció mucho durante el inicio de los años 2000, hasta llegado el año 2008, cuando la línea 12 aparecía en la ciudad. La línea dorada, la línea del Bicentenario, la más nueva y moderna de todas. Llamaban mucho la atención. Sus obras duraron 4 años, hasta que el 30 de octubre de 2012 se da por inaugurada. La gran novedad, nueva línea del metro para la Ciudad de México. La línea perfecta al parecer. Después de esta inauguración, la red siguió normal. No creció, se mantuvo con sus ahora 12 líneas. La vida en estas transcurría sin mayor novedad.
O eso parecía, ni 2 años habían pasado desde la inauguración de la línea más nueva y ahora serían cerradas momentáneamente 11 de sus 20 estaciones, argumentando problemas de construcción. ¿En serio? 1 año y medio en servicio y ya notamos algunos defectos, pero nada serio. ¿Verdad? Tiempo después la línea sería reabierta como si nada hubiera pasado. El tren 05 salía de la estación terminal aérea y se dirigía a Oceanía, donde se encontraba el tren 04. Era una tarde lluviosa, por lo que se había activado la llamada marcha tipo lluvia, la cual consiste en desactivar el piloto automático y conducir en modo manual a una velocidad mucho menor para seguridad de todos los usuarios. Una vez que salió de terminal aérea, se deslizó por la pendiente bastante mojada entre estas dos estaciones, por lo que al divisar el tren detenido en Oceanía los frenos no pudieron hacer mucho pues el tren se seguía deslizando, causando el impacto entre ambos convoyes. De momento en el accidente no hubo víctimas que lamentar, sin embargo, días después un trabajador del sistema de transporte colectivo perdió la vida durante las labores para retirar los trenes afectados. Así es, 40 años después del primer choque en la estación Viaducto volvíamos a ver a 2 trenes impactados. Después de esto se implementaron nuevas medidas en la marcha de los trenes en tiempos de lluvia. La estación Oceanía fue reparada pues sufrió algunos daños. Los trenes fueron dados de baja. Poco a poco el metro fue recuperando su confianza después de lo acontecido. Hubo unos años de tranquilidad dentro de las instalaciones. Un terremoto de 7.1 grados sacudió a la Ciudad de México, cobrando la vida de decenas de personas, afectando las comunicaciones, y poniendo a México en los ojos del mundo. El metro no se salvó de esta, y menos la línea dorada, pues días después de la tragedia el gobierno capitalino anunció el cierre de la línea debido a afectaciones estructurales, aunque poco tiempo después sería reabierta al público nuevamente. Casi al cierre del servicio, específicamente a las 23:37, uno de los trenes implicados arribaba a la terminal Observatorio, mientras el otro llegaba a Tacubaya. Según testigos, el tren presente en dicha terminal empezó a moverse en reversa, que junto con la inclinación en el túnel entre estas dos estaciones hizo que el tren ganara velocidad impactando así al tren que aún se encontraba en Tacubaya. El saldo de este accidente fue de 41 heridos, y un fallecido. Según la Fiscalía Capitalina, y los dictámenes correspondientes, señalaron la causa del accidente como resultado de las omisiones de operación del conductor y de la reguladora de la línea en sus procedimientos de seguridad, pues la misma reguladora fue quien le dio órdenes al conductor de pasar de modo de conducción automático a modo manual, anulando así todas las medidas de seguridad y frenado automático del tren. Todo volvió a transcurrir con normalidad, sin embargo, las fallas y retrasos en el sistema iban en aumento, últimamente los usuarios se quejaban mucho por el servicio en general. Era notorio, el metro no era el mismo que hace un par de años, pero ¿qué más saldría mal? En pocas palabras, el PCC era el cerebro para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la red, por lo cual era indispensable para el funcionamiento, pues operaba las 3 líneas de mayor importancia, 1, 2 y 3. Falla tras falla, era más que evidente que algo estaba pasando en el metro. Muchos afirmaban que este incendio había sido un sabotaje dentro del organismo dirigido en ese entonces por Florencia Serranía. Luego de las investigaciones de la Fiscalía se determinó que la causa de este accidente había sido un cortocircuito dentro de uno de los transformadores. Deficiente. Así era el servicio del metro. De ser un transporte rápido y eficiente pasó a ser uno de los más odiados por los usuarios. Simplemente no era el mismo. El accidente que estalló el caos dentro del STC. Los 2 últimos vagones de un convoy que arribaba a Olivos colapsaron junto con el viaducto elevado, cobrando la vida de 26 personas y dejando más de 80 heridos, convirtiéndose en el segundo accidente más mortífero en la historia de la red.
La línea 12, la línea dorada, la línea del Bicentenario, la más nueva de la red. ¿Cómo era posible un accidente de esta magnitud en tan poco tiempo de vida? Luego de las investigaciones tanto de empresas extranjeras como de la Fiscalía, se dio a conocer que las causas del colapso fueron errores graves de construcción y diseño. Si bien la línea había sido afectada por el terremoto de 2017, con los reforzamientos realizados en aquel entonces se había asegurado que no volvería a haber afectaciones, esto en palabras de Jorge Gaviño, el entonces director general. Estamos todavía de una manera más estructurada de lo que pide el reglamento de construcción, pues no se va a afectar ya de ninguna manera. En pocas palabras, se había colapsado un tramo que había sido reforzado previamente. La exdirectora del metro, Florencia Serranía, renunció a su cargo días después de lo acontecido. Toda la línea fue cerrada, implementando servicios emergentes, tanto de RTP como del mismo Metrobús. El gobierno capitalino anunció un reforzamiento total de la línea, tanto en su tramo elevado, como en el subterráneo y superficial, sin embargo, el miedo seguiría en los usuarios, quienes se negaban a utilizar la línea dorada de nuevo. Pero adentrémonos más en el tema. ¿Cuándo nacen los problemas de la línea 12? Al parecer desde antes de su construcción ya teníamos problemas. En su planeación se había acordado que toda la línea sería subterránea en su totalidad, esto por diversos factores, destacando el tipo de suelo de aquella parte de la ciudad. Y como podemos ver, no se respetó esto, pues el tramo subterráneo comprende únicamente de su terminal Mixcoac-Atlalilco, de Culhuacán a Zapotitlán la línea sería elevada y Tlaltenco y la terminal Tláhuac serían superficiales. Pero, ¿por qué se decidió hacer caso omiso al plan inicial de construcción? En pocas palabras, para ahorrarse unos pesos. Al momento de construir una línea de metro, la construcción subterránea conlleva mayor gasto, aquí una de las razones por las que no se realizó subterránea en su totalidad. En cambio, un metro elevado es el más económico al momento de construir, y esa es una de las razones por las que gran parte de la línea se construyó de manera elevada. Podemos traducir que se ahorraron un dinerito sin saber qué tiempo después de ese ahorro cobraría la vida de 26 personas. Un error más, nuevamente, en su planeación inicial se había dicho que la línea contaría con trenes neumáticos, pero finalmente se elegirían trenes de rodadura férrea, lo que se traduce a más peso en las estructuras. Segundo error. Por último, los trenes. El modelo de tren operado en esta línea es conocido propiamente como Férreo Español 2010, o por sus siglas FE10, construidos por la española CAF, que ya tenía participación previa en la construcción de modelos de metro, como el NM02, o bien el FE07, destacando su participación en el proyecto del tren suburbano, al encargarse de los trenes para dicho sistema, los UT01. Por lo cual podemos decir que no era una empresa nueva para el transporte capitalino. Al momento de entregar los trenes para comenzar con las pruebas preoperativas, se percataron que los mismos no estaban acoplados al tamaño de las vías, principalmente en las curvas, pues además de tambalearse al momento de circular por estos tramos también se oía demasiado ruido, provocado por el choque de las ruedas del tren con el riel de la vía. Aún con estas fallas, la línea se puso en marcha, lo que traería problemas más adelante. Durante su cierre por mantenimiento en 2014, trató de corregirse este problema, principalmente por las quejas de los usuarios por lo molesto del ruido en las curvas. Pero no sería hasta 2017, cuando estos errores fueron más notorios al ser afectados por el sismo. Durante el cierre de aquel año fueron finalmente reparados, aunque sería algo temporal, pues volverían a surgir los mismos problemas. Luego del colapso, y de que se cerrara la línea en su totalidad, fue cuando se decidió solucionar el problema al 100%, esto ya que se cambiaron las vías en su totalidad en 7 curvas del tramo subterráneo de la línea. Dicho tramo sería reabierto al público el 15 de enero del presente año, donde los usuarios afirmaron notar una diferencia al momento de pasar por las curvas, pues dejaron de sentir el balanceo del tren, y el molesto ruido prácticamente era nulo. Al menos por ahora. La línea dorada, ni hablar. Una decepción para la ciudad.
Pero el metro no podía detener su operación. El servicio continuó de manera normal en las otras 11 líneas. Atrasos, averías, ya se habían vuelto algo del día a día en las instalaciones. Hasta que algo que no pasaba todos los días sorprendió a la ciudad. Era demasiado. El cuarto accidente de gran magnitud durante esta administración. No había la más mínima duda, algo pasaba en el metro. Sobra decir que las causas del accidente fueron tanto el fallo en la comunicación por la falta de un cable en este tramo, como error del operador al conducir en modo manual a una velocidad mayor a la permitida. Muchos creíamos en un sabotaje, no había razones para no creer en ello, 4 accidentes lo defendían. El servicio fue reabierto un par de días después, de manera normal. Todo mal hasta ahora, aunque también es necesario mencionar algunos proyectos a favor de nuestra limusina naranja. Mayor inversión al metro en años sería para la línea más antigua de todas, Pala Banda, la color rosa, y ya se lo merecía luego de transportar a los capitalinos durante 53 años. ¿En qué consiste este proyecto? Básicamente en volver a hacer la línea 1. Todo lo del túnel sería retirado y sustituido por materiales de última generación. Nuevas vías, cableado, luminarias, en fin. Para las estaciones, serían remodeladas, pero mantendrían los mismos acabados. Y no podemos dejar pasar por alto la compra de 29 nuevos trenes modelo NM22, construidos por la empresa china CRRC, y que serían ensamblados en la planta de Querétaro para contar con un mínimo de 35% de intervención nacional. El primer tren arribó en septiembre y fue exhibido en el Monumento a la Revolución. Estos nuevos trenes cuentan con el sistema de pilotaje automático más moderno del mundo, el conocido CBTC. Circularán por la línea 1 acompañados de los 10 trenes adquiridos previamente, los NM16. Actualmente se ha concluido con la obra civil en su primer tramo, conformado de Pantitlán a Salto del Agua, y se encuentran realizando pruebas preoperativas para su próxima reapertura e inicio en el segundo tramo, de Valderas a Observatorio, para concluir con el proyecto. La nueva línea 1 estará a la altura de los metros de clase mundial. Reducirá tiempos de traslado, reducción en averías y sin duda será la más moderna del país. Se trata de un nuevo proyecto que consta de transformadores y un nuevo sistema de alimentación. El más moderno de nuestro país. El cual es capaz de abastecer de energía a ciudades como Villahermosa. Este consiste en la sustitución y mejora del suministro de energía eléctrica de las 3 líneas más antiguas del sistema, el cual data de hace más de medio siglo. Dicho proyecto fue puesto en operación el pasado 17 de enero, alimentando de electricidad a las líneas 1, 2 y 3 del sistema. Sí, estos proyectos serán de gran ayuda para nuestra limusina naranja, pero ¿y lo demás? El metro no está en su mejor época. Últimamente hemos visto cómo los retrasos por averías van en aumento, humo en las estaciones, un desenganche de trenes sin explicación como el acontecido en la estación Polanco, descarrilamientos anormales como el ocurrido hace unos días en las vías secundarias de Indios Verdes. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Sabotaje o falta de mantenimiento? Como mencioné anteriormente, el choque de trenes del 75 fue un posible sabotaje por parte de los trabajadores para que fuera instalado el sistema de pilotaje automático en los trenes, pero estamos hablando de hace 45 años. No descartamos al 100% esta opción, sin embargo no tendríamos una razón que nos confirme que efectivamente se trate de esto por parte del organismo del STC. ¿Qué es lo que buscarían con hacerlo? ¿Qué más podría ser? Averías en trenes solo significa una cosa, no se le ha hecho un mantenimiento adecuado. Incendios de los mismos trenes, o mejor dicho de sus zapatas, se traduce a sobrecalentamiento, que es igual a falta de mantenimiento. No queda más que decir, se destina presupuesto para una nueva línea 1, que es un punto a favor pues es como darle un mantenimiento a la línea pero en mayores dimensiones.
El problema es que no se destina presupuesto para reparaciones menores, y eso es lo que está ocasionando falla tras falla, retrasos, averías, en fin. No hay más que decir, no se está destinando lo suficiente al metro, y es algo de lo que uno como usuario puede percatarse. Es una bomba que está a punto de explotar y no va a dejar nada a su paso, una bomba que empezó a recargarse desde el choque en Tacubaya y llegó a su límite con la caída de la línea 12, y con esto nos damos cuenta de que el presupuesto únicamente se destina cuando hay pérdidas humanas, por más crudo que suene es algo que tiene parte de verdad. Aclaro esto. Desde antes de 2017 tanto los usuarios de la línea 12 como los vecinos aledaños a esta, vinieron denunciando sus distintas irregularidades a lo largo de su tramo elevado, y únicamente se hizo un reforzamiento porque los daños causados por el sismo del 17 eran algo que no dejaron pasar por alto, y desde ahí no se volvió a aportar nada a una línea que colgaba de un hilo, literalmente. No fue hasta que tuvimos los 26 fallecidos un 3 de mayo para que finalmente se destinará un presupuesto para corregir de manera adecuada los errores del pasado. Y no solo pasa en esta línea, en las correspondencias de Pantitlán también se han visto diversas cuarteaduras y desnivelaciones, las cuales obviamente no se han atendido, y quizá nunca lo hagan hasta que tengamos otro colapso. Es lamentable como suena esto, pero hay algo que no se está tomando en cuenta. La red está sobresaturada, y no de ayer para hoy, sino de un par de décadas atrás. Un ejemplo más que claro para explicar esto es la línea 9, que como sabemos es casi paralela a la línea 1, y digo casi porque hay una terminal que nunca salió a la luz. Así es, hablo de observatorio, pero ese es tema para otro día. Retomando, esta línea su principal motivo para construirse allá por los años 80, fue liberar un poco de carga de usuarios de la línea 1, la cual sufría una capacidad por encima de su límite. Es entonces cuando llega a la línea café a quitarle algo de peso a la primer línea de la red, y estamos hablando de hace poco más de 30 años, que esperamos en la actualidad cuando la población se ha incrementado en gran medida. ¿A qué voy con esto? El metro no puede con tanta demanda de usuarios, y esa sobresaturación podría traducirse a retrasos. En palabras más simples, los usuarios tenemos algo de culpa en ello. Por ejemplo, ¿has escuchado sobre el despacho bajo orden, también conocido como DBO? El DBO es el encargado de controlar el avance de los trenes, por ejemplo, al accionar una palanca de emergencia en alguno de los vagones, el conductor dará aviso al puesto central de control y ellos a su vez activarán el DBO en toda la línea. Activarlo se traduce a que ningún tren, aún con la luz del semáforo en verde, podrá avanzar mientras esta señal permanezca activa. Este también es activado cuando los mismos usuarios no permiten cerrar puertas y no puede avanzar el tren. Este sistema es el causante de la marcha lenta de los trenes, pero ¿quiénes somos los responsables de activarlo? Los usuarios. Si queremos un metro mejor para todos y todas, también es necesario que pongamos algo de nuestra parte para contribuir a un mejor sistema. Otro ejemplo es: permita el nuevo cierre de puertas. Gracias. algo tan simple como eso sin duda es uno de los mayores causantes de retrasos, sobre todo en horas pico cuando uno hace hasta lo imposible por entrar dentro del vagón. Hay que ir cambiando poco a poco la manera en que utilizamos el metro y todo irá mejorando, aunque seguirán habiendo cosas que no nos corresponden. En un sencillo resumen podemos concluir que: es verdad, la falta de mantenimiento dentro de las instalaciones es más que evidente, no se está destinando el presupuesto suficiente para las correcciones necesarias, y únicamente se destina cuando de plano ocurre la tragedia. Es algo triste de escuchar, pero no queda más que decir la verdad. Tienen muchas cosas importantes para el metro, entre ellas están obviamente la nueva línea 1, cuya primera fase entrará en operación a finales de mayo, y la segunda fase está prevista para diciembre, sin duda una gran obra que pondrá al metro de la Ciudad de México a la altura de los más grandes del mundo. También queda pendiente la ampliación de la línea 12 a Observatorio, pero ese es un punto y aparte por su gran retraso que lleva. El metro de la Ciudad de México es el principal medio de transporte de la capital, y sin duda hoy en día sin él la movilidad en la superficie sería un caos.
A pesar de que no está pasando por su mejor momento, es un buen transporte dentro de lo que cabe. Económico, funcional y seguro. No queda más que decir que hay que tenerle un cariño a nuestra limusina naranja. Y para finalizar recuerda. El metro es tuyo, cuídalo. A nombre de Víctor Ávila te doy las gracias por prestarme unos minutos de tu tiempo. Después de todo, el metro no tiene competencia. ¿O sí? Ese es tema para otra ocasión, por lo mientras. Hasta pronto, Metrofan. Próxima estación, Tacuba. Correspondencia con línea 7, dirección a San